Mis queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Continuamos estudiando la bendita palabra de Dios, la carta de Pablo a los Efesios. Vamos este estudio a centrarlo en una expiación, la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Texto para memorizar: Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Mis queridos hermanos, una de las cosas difíciles para los adoradores en las épocas bíblicas era la separación que había entre judíos y no judíos, o sea, los gentiles. Y esto debe haber sido muy traumatizante para muchos que querían adorar a Dios. Recuerden que muchos extranjeros se unieron a Israel y Dios les recibió porque ese era el propósito de Dios, que Israel fuera luz para ellos. Pero en lugar de luz, se convirtió en barrera que impedía que muchos ingresaran porque ellos suponían que eran los únicos. Leamos un poco este comentario de este estudio. Dice: Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye esas barreras y muros verticalmente. La cruz disuelve la alineación al reconciliar al hombre con Dios horizontalmente. Reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y trae la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Efesios 2:15. Podríamos aquí analizar la siguiente pregunta: ¿qué significa esto para nosotros, esta verdad? Porque si en esa época habían esas divisiones, hoy también las hay. No podemos caer en el error de pensar que somos exclusivos, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es dar a conocer al Señor, representar al Señor. Entonces, así hemos sido acercados a Cristo. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en dos textos bien interesantes. Efesios 2, 1 al 13. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora tenemos a los gentiles como creyentes y también como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor, que en otro tiempo, según lo que hemos leído, estaban sin Cristo, estaban excluidos, eran llamados incircuncisos. Ahora son pueblo. Además, en su existencia pasada, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén como la circuncisión. Efesios 2:11. No obstante, Efesios 2:13 apunta a algo radicalmente diferente ahora. Pablo escribió: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ahí se confirma la gran bendición. La cruz ha hecho esa unión, porque la cruz nos une, mis hermanos. Si todos miramos a la cruz, estamos unidos como pueblo, unidos como iglesia. El problema es que dejamos de mirar a aquel
que ha sido levantado, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, para que todo aquel que mira en Él sea salvo. Analicemos esta pregunta. ¿De qué condición te ha redimido Jesús? ¿De qué condición me ha redimido Jesús? ¿Por qué sería importante que recordaras con cierta asiduidad dónde estabas cuando Él te encontró y dónde podrías estar ahora si Él no te hubiera encontrado? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Dónde estaríamos hoy si Él no nos hubiese encontrado? ¿Qué sería de nuestra vida? Mis hermanos, hemos sido reconciliados y esta reconciliación es un regalo de Dios, un regalo inmerecido para cada uno de nosotros. Vale la pena que yo aquí les haga una pequeña introducción con lo siguiente. A la Iglesia Adventista la acusan de quererse salvar por obras y no buscar la salvación en Cristo, y eso es una calumnia muy terrible, porque es una mentira muy grande. Nosotros siempre hemos estado inmersos en que no podemos ser salvos sin Cristo, que Cristo es nuestro Salvador, que las obras que hacemos simplemente son las obras de aquel que se ha reconciliado con el Señor. Cristo entonces es quien nos ha reconciliado y este es un regalo que Dios nos ha dado. ¿De dónde nos ha dado este regalo? ¿Desde dónde? Desde la cruz. Analicemos estos puntos importantes en nuestro estudio. En el contexto del pasaje de esta semana, Efesios 2, 11 al 22, la cruz produce 3 grandes ventajas para los creyentes. Primero, los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo son acercados. Efesios 2:13. A ambos, siendo ahora hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. Efesios 2:19. Segundo, la enemistad entre los creyentes judíos y gentiles quedó destruida. Efesios 2:16. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en que los judíos y gentiles eran enemigos jurados. Efesios 2:17. Tercero, en lugar de hostilidad llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Efesios 2:16. Compararlo con Colosenses 1:19 al 22. ¿Notas lo que Pablo nos ha dicho en Efesios 2, 12 al 22? Una reconciliación. Ese muro de separación. Mis hermanos queridos, no podemos desligarnos de esa verdad. Hemos sido reconciliados. Por lo tanto, nosotros no podemos tampoco, como ya les he dicho, entrar en la exclusividad. Mirar a otro que no pertenece a nuestro credo, que va a otro grupo, que tiene sus extrañas creencias, muchas de ellas sabemos que no están en la palabra de Dios, mirarlos con desprecio. Al contrario, seamos prudentes, compasivos, brindémosle nuestra amistad y en cuanto el Señor nos lo permita, podamos compartir con ellos nuestra fe. Pregunta: ¿en qué medida podrías necesitar aplicar estos principios para reconciliarte con otra persona? ¿Cómo ponerlos en práctica? Es posible que estamos hablando para alguien que está enemistado con alguien en la fe, con un hermano en la iglesia, con un familiar. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos principios en esa reconciliación? Continuando con nuestro estudio, vamos a leer en Efesios 2, versículos 14 y 15, y la pregunta es: ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Vamos entonces a leer Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estos pasajes leídos aquí son usados para hablarnos de la abolición de los mandamientos de Dios. Pero aquí lo que Pablo dice es que hay unas leyes o ordenanzas
que habían creado esa división entre unos y otros. Eso quedó anulado, no los 10 mandamientos, y menos el día de reposo. Así que estos textos son mal interpretados, mis queridos hermanos, porque presentan una idea que es contraria a la verdad bíblica. Derribar ese muro divisorio, y aún hoy, esas divisiones se notan en Israel. Los judíos de hoy siguen practicando cosas que ellos consideran que son necesarias, pero que ya la Biblia nos dice que no son necesarias. Entonces, mis hermanos, no podemos permitir que esas divisiones nos separen del amor de Dios, como hemos venido enfatizando en nuestro estudio. Yo repito, y no olviden eso, les van a sacar a luz estos dos textos, sobre todo Efesios 2:14, enseñando que la cruz abolió los 10 mandamientos y que también quedó abolido el día de reposo. Pregunta: ¿qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? ¿Por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Hay tensiones. No podemos olvidar que solamente el día de reposo traerá tensiones, que no somos mirados como personas normales, pero en nuestro corazón no puede haber ningún resentimiento por eso. Debemos estar siempre abiertos a poder presentar el amor de Cristo. Continuando con nuestro estudio, mis queridos hermanos, vamos a mirar ahora a Jesús como predicador de la paz. Leamos entonces Efesios 2, 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El concepto de paz es importante en Efesios, ya que la carta comienza y termina con bendiciones de paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:2, compararlo con Efesios 6:23. Anteriormente, en Efesios 2:11 al 22, Pablo argumentó que Cristo personifica la paz, porque Él mismo es nuestra paz, y que la cruz crea esa paz. Efesios 2:14 al 16. Cristo no solo destruye algo, la hostilidad entre judíos y gentiles, Efesios 2:14 al 15, sino también crea una nueva humanidad marcada por relaciones de reconciliación y de paz, Efesios 2:15 al 17. Esa paz no es solo la ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom, la experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios, Romanos 5:1, como con los demás. Esta es una pregunta. ¿Cómo se imagina Pablo a los creyentes compartiendo el mensaje de paz de Jesús? Los textos para contestar a esta pregunta están en Efesios 4:3, 6:14 y 15, Romanos 10:14 y 15, Efesios 2:17 y Isaías 52:7 y 57:19. Mis hermanos, esta paz no es algo que nos librará de los problemas de este mundo. El Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33. En este mundo tendremos aflicción, pero Él nos dice, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Pregunta: ¿cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales pueden ayudar a sanar? Esta es una reflexión para cada uno de nosotros. En un mundo que vive en conflictos, en un mundo que vive en guerras, los hijos de Dios hemos sido llamados a traer esa paz. Esa paz no implica que no tendremos ninguna dificultad, no. Habrán enfermedades, habrá escasez, habrá persecuciones, pero siempre debemos conservar eso en el corazón. ¿Será difícil? Claro que sí. No podemos pensar ni cómo nosotros actuaremos. Algunos dicen, bueno, y cuando vengan esas dificultades, ¿qué vamos a hacer? Eso no lo sabemos. Cada uno actuará de acuerdo a su relación con el Señor, porque ese será el momento para tomar decisiones. Pero
No olvidemos que el Señor es nuestra paz. La iglesia del Señor en el mundo es un templo, pero ese templo el Señor anhela que sea santo. En esta metáfora que usa el apóstol Pablo de la iglesia como templo, en Efesios 2, 19 al 22, podríamos nosotros comparar esto con muchos otros pasajes de la Biblia. Primera a los Corintios 3, 9 al 17, segunda a los Corintios 6, 14 o primera de Pedro 2, 4 y 8. Veamos qué dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es un llamado, mis hermanos, a aquellos que tienen problemas con la congregación o el congregarse. Qué importante es que unidos todos crezcamos en el amor, crezcamos en la comprensión. No va a haber en el cielo, como el dicho popular en Colombia, cusumbo solos. Y es la referencia a un animalito que le encanta vivir solo. No, vamos a estar en congregación. De hecho, la Escritura dice que de sábado en sábado iremos todos a presentarnos delante del Señor, a adorar al Señor. ¿Cómo haremos eso allá si no lo estamos haciendo acá? Esta es una muy bonita ilustración de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Podemos recordar aquí el problema que había con judíos y gentiles en las épocas bíblicas, cuando los gentiles no podían llegar sino hasta cierto lugar. Como hemos visto, hoy no tenemos esas divisiones. En la palabra de Dios se emplea ahora una libertad para todos. De todos hemos sido hechos un solo pueblo. Y como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, ya no hay judío ni griego, no hay ni gentil ni libre, hermano, todos estamos en Cristo. Todos somos en Cristo y somos libres en Cristo. Así que qué importante que nosotros podamos reconocer que somos un templo, una iglesia, un templo donde el Señor anhela morar. Así que sintámonos agradecidos con el Señor de que nos ha dado un lugar a donde no solo cada sábado, cuando hay alguna actividad, nos reunimos para adorarle, para presentarnos delante de Él. ¿Cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios 2, 11 al 22, cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas? Se refiere a las relaciones entre los creyentes judíos y los gentiles, que juntos son miembros de la Iglesia. Expresa una preocupación obvia de que entiendan y vivan su condición compartida y reconciliada como miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Sin embargo, en el contexto general de la carta, Pablo demuestra un propósito amplio y de largo alcance. Su tema es el gran plan final de Dios para unir todas las cosas en Cristo. Efesios 1, 9 y 10. Y su alcance incluye toda la familia de los cielos y la tierra. Efesios 3:15. Mis queridos hermanos, querida familia del Señor, todos los que estamos en este camino, preparando nuestra vida para el encuentro con el Salvador. ¡Qué bendición! Aquel día cuando esa multitud de creyentes de diferentes razas, culturas, de todo el mundo, nos reunamos para estar por siempre con nuestro Salvador. ¿Notan, hermanos queridos, toda esa diversidad que allí habrá? Notaríamos no solamente las diferencias en los idiomas, diferencias hasta en estatura, en color de piel, pero finalmente todos uno en Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta este punto en este comentario y esperamos que sea de ayuda también para lo que compartiremos con cada uno de nuestros hermanos el próximo sábado. Paz de Cristo para usted.